Vamos a hablar en la mañana de hoy de la importancia de la administración financiera y de los estados financieros de una empresa, haciendo énfasis en los estados financieros de las instituciones de salud con fines empresariales. La administración financiera de una empresa incluye todas las acciones emprendidas por esa empresa que afecten sus recursos financieros. Esa administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con el objetivo básico financiero o BF en mente. La administración financiera es la disciplina que se encarga de planificar, organizar y controlar los recursos financieros de la empresa. Sobre la misma recae la responsabilidad de la toma de decisiones de inversión, ahorros, financiaciones y presupuestos de todos los departamentos. Dado que todas las actividades empresariales tienen que ver con flujos de fondos, la administración financiera está presente en todas las operaciones de la empresa. Las grandes empresas cuentan con áreas o departamentos de alto nivel gerencial que se ocupan de la administración financiera. Por ejemplo, el departamento de tesorería, el departamento de finanzas de las empresas es la que se encarga de esa función. De ahí viene eso se origina dada la importancia de la administración financiera. Entonces vamos a hablar, para poner en contexto, el medio ambiente financiero en el cual se desenvuelven o están inmersos las empresas. El entorno financiero de una empresa puede considerarse como un conjunto de instituciones, reglamentaciones, mercados y otros factores que afectan el rendimiento de la empresa. Esa empresa se interrelaciona e intercambia flujos de bienes o servicios y de fondos siguiendo las reglamentaciones existentes en su entorno. Es decir, una empresa está en un medio ambiente económico, un medio ambiente político, geográfico, y en ese medio ambiente económico, político y geográfico hay reglamentaciones que deben cumplir y aprovechar las instituciones financieras, las empresas. Dentro de esas instituciones tenemos, por ejemplo, las reglamentaciones, las instituciones financieras, la empresa que está inmersa en ello, los proveedores, los clientes y los mercados financieros. Hablemos entonces de las instituciones financieras. Las instituciones financieras son aquellas organizaciones cuya actividad es la de prestar servicios financieros, los cuales involucran transacciones con flujo de dinero o capitales realizados por personas naturales o jurídicas. Es decir, toda empresa guarda relación con las instituciones financieras y por eso necesitamos revisar un tanto sobre ellas, porque la empresa, sea de servicios o sea productora de bienes, pues se relaciona con las instituciones financieras. En el caso que nos está ocupando son instituciones de salud, pues indudablemente si la institución de salud está constituida como una empresa, como compañía anónima, pues guarda relación con las instituciones financieras. Pero si es una empresa, una institución del Estado, también guarda relación con instituciones financieras, porque a ellas van los fondos que produce y de ellas vienen los dineros que la institución financiera toma. Entonces hablamos de dinero y hablamos de capitales. Cuando pensamos en el corto plazo, entonces estamos hablando de dinero. Cuando hablamos de más de un año, que es el largo plazo, entonces estamos pensando en capitales. Y todo eso, dinero o capitales, son flujos de fondos que interrelacionan la empresa con las instituciones financieras. Entonces, hablando un tanto más, en las instituciones pensamos, por ejemplo, en la banca universal, la banca de inversión y las entidades de ahorro y préstamo, que es como actualmente se clasifican en Venezuela. La banca universal es una banca que se encarga de todas las necesidades de los clientes, sean personales o sean empresariales. Por ejemplo, es una banca que presta dinero, que guarda dinero, que sirve para
mover los dineros, etc. Está una institución que es la institución de ahorro y préstamo. Cuando ha servido el bolívar, pues esta institución de ahorro y préstamo toma dinero inversión a largo plazo para colocarlo para fomentar el préstamo, sobre todo para la compra de inmuebles, que son créditos a largo plazo. Y está la banca de inversión. La banca de inversión aparece cuando una empresa que ya tiene cierta historia en su haber, crece y cumple con requisitos de la ley de mercado de capitales, y entonces, por ejemplo, emite acciones para colocar en el público o emite bonos para conseguir un dinero prestado para su crecimiento. Entonces, inicialmente, tanto los bonos como las nuevas acciones van a una banca de inversión, que es la que califica el riesgo, la que toma el riesgo, si es perentorio, si es posible, de los bonos o de las acciones, y luego esa banca de inversión las coloca en los mercados de capitales, o los bonos, que son resguardos que respaldan créditos, o las acciones, que son respaldos de la propiedad de la empresa. Entonces esa banca es una banca de inversión. Seguimos nosotros entonces en esa interrelación entre la empresa, la institución de salud y la banca. Entonces, como decíamos, los mercados financieros son los intercambios y negociaciones de activos como dinero, capitales, divisas, derivados financieros, bonos y acciones. Además, proporcionan dinero a las empresas. Esa es la interrelación de la empresa con la banca, con las instituciones financieras. Entonces podemos ver que hay banca comercial y universal, que básicamente trabaja con el mercado de dinero, o sea, con ingresos y egresos para el banco con un horizonte menor a un año, o en la interrelación con la empresa con un horizonte temporal de menos de un año. Está el mercado de capitales. Mercado de capitales se refiere a aquellos intercambios de bienes de capital, o sea, bienes que se intercambian por más de un año. Por ejemplo, viene emisiones primarias emisiones de acciones, que ya dijimos que en el primer momento van a través de la banca de inversión, y luego ocurre en las bolsas de valores, en las cuales se negocian también bonos privados o soberanos, derivados financieros. Los derivados financieros, de manera muy general, son instrumentos financieros que sirven para cubrir riesgos de diversa índole que pueden aparecer alrededor de un negocio financiero o de un negocio empresarial. Y está el mercado de divisas. El mercado de divisas se refiere al intercambio de moneda nacional por moneda extranjera. Es el intercambio. Por ejemplo, si yo adquiero una posición en dólares, estoy en el mercado de divisas. O si vendo esa posición en dólares, está en el mercado de divisas. En la actualidad, en Venezuela, hay diversas formas, ya no tanto con instituciones financieras nacionales, sino con internacional y maneras. Por ejemplo, está el CELE, que quizás muchos ya han oído nombrar. El CELE es una forma de intercambiar divisas con moneda nacional, o de intercambiar divisas de una divisa, por ejemplo el dólar, a otra divisa, como por ejemplo el peso colombiano. Sin embargo, al mirar las interrelaciones, vimos que la empresa se interrelaciona con las instituciones financieras, de las cuales ya hablamos, pero tiene razón de ser en los clientes.
Los clientes son las personas naturales, jurídicas o gubernamentales a quienes la empresa vende un producto o presta un servicio a cambio de dinero o promesa de cobro a futuro, que son las cuentas por cobrar. No siempre la venta se hace de contado, algunas veces hay que dar crédito, entonces aparecen las cuentas por cobrar, que es una promesa de un pago futuro. Entonces hay una interrelación entre el cliente y la empresa. La empresa le otorga bienes o servicios y el cliente le da un dinero a cuenta o cuenta por cobrar. En las instituciones de salud, pues el cliente normalmente se llama un paciente, aunque hay interrelaciones con instituciones, por ejemplo las aseguradoras, que en las instituciones de salud pues aparecen como instituciones muy importantes, clientes de la institución de salud, por ejemplo de la clínica, con la cual la clínica se interrelaciona de manera importante. Dados los costos de los servicios de salud, pues han aparecido con mayor preponderancia en los últimos años las aseguradoras, que son las que realmente contratan con la clínica, y esas aseguradoras pues deben haber asegurado a unas personas, y esas personas necesitan servicio, y entonces el servicio va primero por la aseguradora, porque es la que le garantiza en un momento dado a la clínica el pago de su prestación de servicio. Por eso, cuando una persona va a una clínica y tiene un seguro, el seguro es el que se encarga de darle la buena pro a el servicio de ese paciente. Por otro lado tenemos los proveedores. Los proveedores son personas naturales, jurídicas o gubernamentales a quienes la empresa compra los insumos para su proceso a cambio de dinero o promesa de pago, que llamaríamos cuentas por pagar. Entonces, tenemos la empresa, en este caso por ejemplo la clínica le compra al proveedor unos insumos, unos bienes o servicios que vienen a la empresa, y la empresa le paga en efectivo o con una promesa de pago futuro que llamamos cuenta por pagar al proveedor. Y cada vez necesitamos más de los proveedores. Sería interesante que la empresa nuestra, la clínica, por ejemplo, pudiera obtener del proveedor muchos bienes y servicios y no pagarlos en efectivo, sino obtener crédito. ¿Por qué? Porque, como sabemos, los aseguradoras, que es nuestro cliente, muchas veces no nos paga en efectivo, sino que difiere el pago varios meses. Entonces, frente a eso, es bueno que tengamos proveedores de insumos o servicios que nos den crédito, de tal manera de que tengamos cuentas por cobrar a la aseguradora y cuentas por pagar a los proveedores, y de esa manera podemos funcionar. Es la manera mejor para poder funcionar. Entonces tenemos clientes, instituciones financieras, clientes, proveedores, y hay reglamentaciones. En Venezuela hay reglamentaciones de las empresas. Por ejemplo, el Código de Comercio, que es el que marca las relaciones entre las empresas y los clientes o los proveedores. Algo que es importante que veamos del Código de Comercio. El Código de Comercio venezolano en este momento tiene una vigencia un poco grande, como 60 años. Sin embargo, algo que quiero remarcar es que entre comerciantes y, digamos, la clínica, al constituirse como una empresa privada, se vuelve un comerciante ante la ley, ante el Código de Comercio. Por ejemplo, ella no puede cobrar intereses. Entonces hay una reglamentación que le impide a una empresa comercial cobrarle intereses por el pago por a los clientes, por ejemplo. Entonces no hay manera legal de que yo preste un servicio, lo cobre hoy, y si hay intereses por ese cobro. Igualmente, quien me trae de bienes o insumos, pues no me puede cobrar tampoco.
Está la ley de mercado de capitales, a la cual tenemos que acogernos cuando la empresa ya tiene cierta envergadura. Y entonces la empresa en un momento dado desea emitir bonos, o sea, desea financiarse con dinero público, entonces emite bonos, o necesita crecer y emitir acciones. Entonces todas esas emisiones, todas esas cosas están reglamentadas en la ley de mercado de capitales, todos esos procesos. Cuando tenemos una empresa que contrata con el Estado, por ejemplo, la compañía nuestra, la clínica nuestra, en un momento dado recibe una contratación pública con el gobierno, por ejemplo, del Estado Táchira, para que todos los pacientes, todas las personas que trabajan con la gobernación vayan a nuestra clínica. Entonces hay una ley que regula todas esas contrataciones públicas. Igualmente, si la institución a la cual estamos analizando no es privada, sino que es pública, por ejemplo, un hospital, un ambulatorio, entonces hay que acogerse a esa ley de licitaciones y contrataciones públicas a la hora de contratar con terceros instituciones. Hay una ley que nosotros vamos a analizar mucho más adelante en el último tema, que es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y sus reglamentos. La Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y sus reglamentos regula todo lo relativo a la administración financiera de los bienes públicos, es decir, de todas las instituciones públicas en las cuales podemos desenvolvernos. Como estamos en una maestría en instituciones de salud, esa institución puede ser no una clínica privada, sino un hospital. Entonces es muy importante que le echemos una buena estudiada a esta ley de administración financiera. Entonces esa ley y sus reglamentos establecen cómo puede ingresar el dinero a una institución pública, cómo se puede gastar el dinero, cómo a partir de un presupuesto público tenemos una autorización para un gasto y cómo se pueden cambiar de un tipo de gasto a otro tipo de gasto, y cómo nos muestra en los reglamentos cómo algún tipo de gasto que esté en el presupuesto no se puede cambiar de una partida a otra. Ahí hablamos de partidas. Cuando hablamos de la ley de impuestos sobre la renta, nos estamos refiriendo a instituciones privadas, porque se concibe que las instituciones públicas no generan ganancia, o sea, no generan renta y por lo tanto no pagan impuestos sobre la renta. Pero las instituciones privadas, las clínicas, sí tienen ganancia y por lo tanto deben pagar impuestos sobre la renta. Entonces hay la ley de impuestos sobre la renta y un conjunto de reglamentaciones sobre las obligaciones de declarar, las obligaciones de enterar el dinero, de pagarle el impuesto sobre la renta al Estado. De tal manera que si tenemos una clínica, por ejemplo, como empresa privada, tenemos que ponerle mucho ojo a la ley de impuestos sobre la renta, a la ley del IVA también. El IVA es un impuesto que se cobra sobre el que compra el bien o el que recibe el servicio. El IVA no lo paga la clínica, el IVA lo paga el cliente. La clínica lo que hace es hacer el trabajo de cobrarle al cliente y luego enterar ese cobro a la institución pública, en este caso al CENIAT. Sin embargo, hay otra ley que tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas tenemos que ponerle cuidado, que es la ley del trabajo. En las instituciones privadas, la ley del trabajo regula todas las relaciones entre la empresa y los trabajadores. Por ejemplo, regula la jornada, regula las prestaciones de cesantía, antigüedad, regula lo del despido, el despido indirecto, el despido de una institución, de una empresa. Pero
también, si estamos en una institución pública, los obreros, que así se clasifican, o empleados u obreros, los obreros tienen beneficio de la ley del trabajo. Los empleados administrativos, o los empleados pues, se rigen por la ley de los funcionarios públicos. Entonces, una cosa es ser obrero en una institución pública y otra cosa es ser empleado. El obrero se rige todas las relaciones con la empresa por la ley del trabajo, tanto la empresa pública como la empresa privada, y los empleados se rigen por el estatuto del empleado público. Por ejemplo, viene a mi mente el hecho del ingreso. En la institución financiera pública, el ingreso de un empleado solo puede ser por la vía de un concurso público. Si no hay concurso público, el empleado no es fijo, sino sigue siendo temporal. Sin embargo, si concursa y gana el concurso, pues ya entra a ser funcionario público, porque se rige por la ley del estatuto del funcionario público. A ver. Una vez hablado de esto, vamos a pensar en los estados financieros. A ver, en los estados financieros hay dos básicos, que uno es el estado de situación y otro el estado de ganancias y pérdidas, o estado de resultados. Las empresas públicas básicamente solo trabajan con el estado de situación, porque como no tiene fines de lucro y el estado de resultados buscar la ganancia, la utilidad neta, pues no tiene sentido. Sin embargo, las empresas públicas tienen que rendir informes de la gestión del presupuesto. Va por otra vía, por la vía presupuestaria, la ejecución presupuestaria, el rendimiento de cuentas ante los entes superiores. Pero pensemos entonces en una institución privada, así sea institución de salud. Institución de salud, por ejemplo, puede organizarse como una compañía anónima o sociedad anónima. El Código de Comercio no muestra diferencias entre una compañía anónima y una sociedad anónima. A efectos legales es lo mismo que sea sociedad anónima o compañía anónima. Entonces, esa compañía que nace una vez el acta constitutiva ha sido registrada en el registro mercantil de la entidad donde está el domicilio de la empresa, pues tiene que ir girando sus operaciones. Por ejemplo, una clínica que tiene atención al público, atención a los pacientes, pero tiene, por ejemplo, servicios quirúrgicos, pues esa empresa va a producir ganancias o pérdidas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el estado de resultados. Ese estado de resultados y el estado de situación, que es el que muestra los activos que tenga la empresa, o sea, los bienes que son propiedad de la misma o derechos sobre otros bienes, y muestra las deudas que tenga, se llaman pasivos. Ese es el estado de situación. Y el estado de resultados busca medir o estimar la utilidad neta por periodos. Esos estados financieros, estos y otros más, pero vamos a hablar básicamente de estos dos, son preparados por contadores públicos a partir de procesos contables. Esos procesos contables tienen sus normas. En este momento tienen que seguir unas normas internacionales de información financiera, NIIF, y entonces el contador registra todas las transacciones financieras de la entidad, en este caso de la clínica, todas las transacciones, y al final del periodo, que normalmente es un año, resume
los resultados en esos estados financieros de los cuales estamos hablando. Y esos estados financieros tienen publicación periódica, porque esa publicación periódica, además de que tiene una obligación legal de publicarse en el registro mercantil, importa a los socios. Los socios son los dueños del patrimonio, son los accionistas. También importa a los acreedores, aquellas personas que deben dinero, a los bancos para que nos presten dinero, a la agencia tributaria, que es la que más pone atención a los estados financieros, pero también a los proveedores, porque los proveedores son los que nos van a traer la mercancía y posiblemente nos van a dar crédito, y a los administradores. De tal manera de que hay una obligación de conformar una contabilidad y resumirla en estados financieros para cada periodo. Normalmente los periodos son anuales, porque los impuestos sobre la renta se pagan anualmente. Entonces, anualmente se preparan estados financieros y hay una obligación del contador de llevar, o del administrador, de llevar esos estados financieros al registro mercantil y que allá queden las copias para que cualquier persona, si es compañía anónima, cualquier persona pueda revisar la situación de la empresa. Sin embargo, es bueno, interesante ver que en la realidad venezolana esa obligación prácticamente no se cumple. Si uno va al registro mercantil, no consigue información de casi ninguna empresa. Distinto es, por ejemplo, en Colombia. En Colombia hay instituciones, la Cámara de Comercio, que es la que se encarga de registrar esos estados financieros y vender la información al público. Las cámaras de comercio en Colombia hacen ese papel, que es bien importante a la hora de aclarar, de hacer transparente la información de una empresa. La empresa, como decía, la información financiera le importa a los socios. Los socios son los dueños del capital. Cuando la mayoría de nuestras empresas son de capital cerrado, los socios se conocen entre sí y esos estados financieros, pues por eso quizás no se publican mucho, no se cumple esa obligación porque los socios son pocos y se comunican entre sí. Sin embargo, cuando hay la posibilidad de crecer y buscar financiamiento externo, entonces ya hay una obligación de dar a conocer, no solo legal, sino también para buscar socios, gente que quiera invertir en nuestra empresa. Entonces hay obligaciones de publicar y de dar esa información y de avalar la información. ¿Cómo se avala la información? La empresa contrata unos contadores y los contadores construyen los estados financieros. Y hay unos contadores que no son empleados de la empresa, que son los que dan fe a partir de las denominadas auditorías financieras. Entonces, en la auditoría financiera, el contador público revisa los estados financieros, revisa los procesos financieros, revisa toda la historia de la empresa y da un informe. El informe dice que los estados financieros muestran razonablemente la situación de la empresa y entonces cualquier persona, por ejemplo un banco, un socio, una agencia tributaria, un proveedor o un administrador, puede ver los estados financieros con la confianza, con la confiabilidad del informe del auditor externo. Y normalmente aparece. Hay otra persona que guarda relación con esta información financiera, que es el comisario. El comisario es un profesional o de la administración, de la contaduría o de la economía, que da fe ante los socios de que los estados financieros muestran razonablemente la situación de la empresa. El informe del comisario es similar al informe del auditor. Sin embargo, sobre todo cuando la compañía es grande, por ejemplo la clínica es muy grande y tiene socios externos, o sea, el capital es abierto, entonces hay separación entre la administración y la propiedad. Viene el giro normal,
que viene el administrador y el contador. El administrador va produciendo el proceso, las entradas, las salidas de dinero, y el contador va registrando. Llega al final del periodo, se producen los informes, eso que estamos hablando, estado de resultados, estado de situación y otros estados que ahorita lo vamos a ver, y vamos a mostrarle a los socios los resultados. En una asamblea de socios, entonces están los socios que no tienen relación directa con la administración, está el administrador, está el contador, pero aparece un nuevo personaje que es el comisario. El comisario da fe ante esos socios que no tienen relación con la administración de que los estados financieros muestran razonablemente la situación de la empresa. Entonces el comisario es una persona muy importante que interrelaciona a la administración con la propiedad. En las compañías anónimas la propiedad pues normalmente no es la administración, y si es grande pues menos, pero así sea, por ejemplo, una clínica pequeña que tiene 10 socios, por ejemplo el centro clínico que tendrá, no sé, 20, 30 socios, pues tiene que mostrar sus estados financieros ante los socios avalados por el informe del comisario. Entonces el comisario es muy importante a la hora de la relación entre el administrador y el dueño. Y entonces el dueño ante el informe de los estados financieros y ante el informe del comisario, pues tomará decisiones sobre la marcha, por ejemplo, el reparto de los dividendos, por ejemplo, el crecimiento con ganancias, o cualquier otra decisión la toma la mayoría accionaria. La mayoría es el 51%. Entonces, si es una compañía que tiene, digamos, 50 socios, se necesita que haya 26 socios a favor de cualquier propuesta, y puede ser 24 en contra. Entonces hay mayoría relativa de socios que están de acuerdo con una decisión. Bueno, pues prosigamos con los estados financieros. Entonces los estados financieros principales son el estado de situación, que muestra la situación de una empresa, la situación en cuanto a lo que tiene y lo que debe. Contablemente se llaman los activos y los pasivos y el patrimonio. Lo que los activos muestra los bienes que son propiedad de la empresa, o los derechos sobre bienes de otros que puedan ser propiedad de la empresa. Y muestra los pasivos. Los pasivos es las deudas que tengan la empresa con terceros. Y muestra el patrimonio, que es la parte de la propiedad de la empresa de los socios. Está el estado de resultados. Anteriormente se llamaba estado de ganancias y pérdidas. El estado de resultados busca estimar la utilidad neta de un periodo. Está el estado de flujo de efectivo. El flujo de efectivo tiene que ver con un estado financiero que muestra de dónde viene el dinero, cuáles son las fuentes del dinero y cuáles son los usos del dinero, y el saldo de ese flujo de efectivo. Y el estado de cambios en el patrimonio. Dado que se espera que la empresa produzca ganancias, si produce ganancias pueden haber cambios en el patrimonio, cambios que vienen por la utilidad no distribuida, cambios que vienen por aumento de acciones, o sea, aumento de capital, etcétera, etcétera. Ese es el estado de cambio de patrimonio. Nosotros vamos a enfocarnos como administradores en mirar con más detalle los dos primeros, el estado de situación y el estado de resultados. Entonces, el estado de situación, llamado anteriormente balance general. Digo anteriormente porque una vez que Venezuela entró aceptando las normas internacionales de información financiera, ese estado dejó de llamarse balance general y ahora se llama estado de situación. Entonces el estado de situación informa a una fecha específica. Por eso vamos a ver, por ejemplo, que dice estado de situación del centro clínico al 31 de diciembre de 2022 o al 31 de diciembre de 2023. Entonces, a una fecha fija. No, es la costumbre nuestra de que todos estos cierres se hagan anuales. En otras latitudes se utiliza
unos cierres, por ejemplo, semestrales. También, por ejemplo, los bancos en Venezuela están obligados a presentar estos estados de situación y estado de resultados semestralmente. Pero las compañías que no son estas específicas y en la realidad nuestra, los estados financieros se presentan o los cierres económicos se hacen una vez al año. Entonces ahí, una vez se da el cierre, se hacen las cuentas y se prepara tanto el estado de resultados como este estado de situación. De tal manera que ese estado de situación informa a una fecha específica, o sea, un día, sobre los bienes o derechos que son propiedad de la empresa. Los denominamos activos. Las deudas, que son pasivos, que tenga la empresa, y el patrimonio, que es la propiedad de los dueños. Entonces tenemos la ecuación patrimonial. Por un lado tenemos los activos, repito, bienes o derechos propiedad de la empresa, y por el otro lado tenemos el pasivo y capital. Y la ecuación patrimonial dice que los activos van a ser iguales a la suma del pasivo más el capital. Entonces vamos a hacer una revisión gráfica de eso que estamos hablando. Un estado de situación, una ecuación contable, es que el activo es igual a pasivo más patrimonio neto o capital. Tenemos del lado izquierdo el activo, que son bienes y derechos a favor de la empresa, y del lado derecho tenemos pasivo, que son deudas y obligaciones de la empresa con terceros, y el patrimonio, que incluye el capital, las reservas y resultados, incluye la utilidad del ejercicio. Esa es la parte del activo que es propiedad de los socios, y el pasivo es la propiedad de terceros, pero la empresa se ha tomado ese dinero y se obliga a devolverlo. Entonces tenemos la ecuación contable o ecuación patrimonial, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. De tal manera que la propiedad del dueño, que es el patrimonio neto, es igual al activo menos el pasivo. O sea, los bienes que hay menos lo que se debe. Los activos se desagregan en activos corrientes y activos no corrientes. Activos corrientes son bienes y derechos que se espera convertir en efectivo en menos de un año. Entonces, por ejemplo, tengo una cuenta por cobrar y espero cobrarla en menos de un año. Entonces es un activo corriente. Tengo un inventario de insumos que espero gastarlo en menos de un año y por lo tanto se conviertan en ganancias. Es parte de ese activo. Entonces, ¿qué hay en los activos corrientes? Hay el efectivo, el dinero que tengamos en la caja o en el banco. Hay las cuentas por cobrar, que es el documento que me ha firmado aceptándome la obligación un cliente que me paga en diferido. Están los inventarios, que son aquellos bienes que voy a utilizar en el proceso productivo, en la prestación del servicio. Están herramientas. Las herramientas son activos corrientes, que son bienes, pero menores, o sea, de cuantía menor o de posibilidad de pérdida. Las herramientas es mucho lo que tienen de pérdida. Hay inversiones temporales dentro de los activos corrientes. Las inversiones temporales se refieren a algún dinero que en un momento dado haya sobrante y que entonces la empresa lo saca de la cuenta corriente y lo pasa a una inversión, por ejemplo en una mesa de dinero o en cualquier otra forma. Y hay unos débitos que son cuentas pagadas por anticipado, por ejemplo la prima de seguros que la clínica contrató, o sea, una clínica